La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciben un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación, y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de poder utilizar este espacio para compartir la bendita palabra de nuestro Señor, siempre con el auxilio del Espíritu Santo. Nosotros no podríamos hacerlo si no fuera a través y por medio del Espíritu Santo. Recibir la guianza, la instrucción, para que esta palabra sea de edificación, sea de bendición para aquellos hermanos que nos hacen favor de escucharnos. Y bueno, este programa lo hemos titulado Recuerda lo que has aprendido. Y venía a mi mente en relación a una experiencia que tuve en estos días. Visité un parque turístico, pues cerca del mar, ¿verdad? A orillas del mar. Y un parque realmente muy hermoso, sin embargo peligroso. Peligroso porque hay ciertas actividades en donde uno tiene pues que meterse al mar. Y veía la inmensidad del mar y lo peligroso que pudiera ser, ¿verdad? Cuando uno no tiene las precauciones debidas. Y antes de ingresar nosotros a este parque, pues nos daban ciertas instrucciones muy importantes, tan importantes que de ello dependía pues nuestra vida. Porque si nosotros no seguíamos instrucciones, pues había ciertos peligros, ¿verdad?, que podían ser fatales. Pero bueno, cuando entramos, me di cuenta que qué importante era seguir las instrucciones. Por ejemplo, usar el chaleco de salvavidas, no ser imprudente en rebasar ciertos límites, seguir los tiempos que iban señalando, siempre estar cerca o por lo menos tener a la vista una persona de las denominadas salvavidas, ¿verdad?, que están al pendiente de uno. Y la otra situación pues es saber nadar, ¿verdad?, de manera perfecta, para que de alguna manera pues uno tuviera esa seguridad de no tener ningún accidente o incidente dentro de las actividades. Y yo veía qué tan frágiles somos como seres humanos, la inmensidad del mar, y yo veía lo peligroso que pudiera ser cuando uno no sigue las instrucciones o cuando uno no tiene las herramientas suficientes para enfrentar diversas situaciones. Decíamos qué importante es tomar en cuenta lo que se nos señala, lo que se nos enseña, cuando vamos aprendiendo. Y esto lo hacemos en una analogía en la vida. Qué importante es seguir las instrucciones, seguir lo que el Señor nos ha venido enseñando a través de su bendita palabra, las instrucciones, porque eso es lo que es la palabra del Señor, una serie de instrucciones para nuestra vida, una serie de instrucciones para poder ser un buen amigo, un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, pero sobre todo para ser un buen hijo de Dios. Qué importante es que nosotros realmente sigamos las instrucciones, recordemos, como hemos titulado el programa, recordar lo que hemos aprendido. Y qué importante es aprenderlo, qué importante es que nosotros entendamos que el Señor quiere lo mejor para nuestra vida. El Señor tiene algo grande y maravilloso para nosotros. El Señor nos ama y eso es importante estarlo recordando, pero sobre todo recordar todo aquello que Él nos enseña a través de su bendita palabra, a través de hombres que ha designado para compartir el Evangelio.
y aún a nosotros, ¿verdad? Cuando a nosotros nos toca esa actividad. Entonces, qué importante es, decíamos, y respecto a la actividad que tuve en estos días, qué importante entonces es seguir instrucciones antes de iniciar la actividad. Qué importante era pues tener el chaleco, ¿ah? Tener un respaldo en tu vida y tener una prudencia. La imprudencia siempre nos lleva a ciertos problemas, a ciertas consecuencias. Ser muy prudente, ser paciente, tener siempre sabiduría y sobre todo el consejo de la palabra para poder vivir de una manera adecuada. También es importante que nosotros sepamos allegarnos de personas instruidas. Decíamos el ejemplo del salvavidas, ¿verdad? De los hombres o mujeres, ¿verdad? Que andan en esa función, salvando vidas. Y son personas que están perfectamente capacitadas para nadar, para poder rescatar a alguien, para poder llevar de una zona de peligro a la orilla del mar a aquella persona que está teniendo problemas. Y sobre todo es importante también que nosotros nos instruyamos de verdad en tener la capacidad en esa actividad que estábamos mencionando como un ejemplo o una analogía. Qué importante es realmente tener la capacidad de nadar. Sin embargo, que eso no nos genere confianza, porque a veces el tener la confianza demasiado en lo que sabemos, a veces también nos trae un problema. Por eso siempre hay que ser prudentes, siempre tenemos que respetar los límites que el mismo Señor nos va señalando día con día a través de su bendita palabra. Y bueno, esa era la situación que prevalecía en esta oportunidad que tuve de ir a este lugar. Pero en una analogía con la vida, amigo, hermano que me escuchas, nosotros vemos que el Señor nos capacita, el Señor nos instruye, el Señor manda a personas que están cerca de nosotros, aquellas personas que tomaron el cuidado de compartirnos de la palabra, aquellas personas que nos han estado instruyendo, aquellas personas que de alguna manera han dedicado parte de su vida a compartir la bendita palabra del Señor, de las diferentes formas que se puede hacer, a través de testimonio, a través de evangelizar, a través de dar un mensaje escrito. De alguna forma el Señor siempre permite que nosotros tengamos esa oportunidad que nos da de conocer su bendita palabra. Y entonces leíamos en Hebreos capítulo 1, vamos a leer del capítulo 1 del capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos a través de estos versículos que hemos dado lectura, sobre todo del primero, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque a sí mismo hizo todo el universo. Siempre, hermano, siempre, todo el tiempo el hombre, la humanidad ha tenido la oportunidad de conocer de Dios. Siempre el Señor se ha manifestado de diferentes formas. Y dice el versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Los profetas eran hombres de Dios que hablaban de parte de Él y daban un mensaje al pueblo. Y qué importante era ese mensaje, porque ese mensaje era determinante para llevar a cabo una
una vida recta, una vida de mejor manera, una vida que tuviera las consecuencias reales que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y luego dice el versículo 2, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, amigo hermano que me escuchas, tenemos la oportunidad de conocer del Señor. Dice la palabra que el único camino para llegar al Padre es por medio del Hijo. Ahora hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces hemos menospreciado la palabra, muchas veces hemos menospreciado la guianza que nos pudiera dar el Señor a través del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros veamos que el Señor Jesús, a través de su ministerio, a través del sacrificio que hizo por obediencia al Padre y por amor a cada uno de nosotros, nos ha dado la oportunidad de ser justificados ante Dios. Platicaba ayer con un hermano pastor y le decíamos qué importante es que nosotros realmente entendamos que realmente somos indignos. El que nos hace dignos es el Señor. Cuando tú y yo conocimos del Señor, el Señor viene a nuestra vida, hay un cambio. Cuando verdaderamente conocemos al Señor, hay un impacto verdadero del Espíritu Santo. Nosotros cambiamos de vida, una vida en novedad. Pero mira qué tremendo, porque hago mucho énfasis en decir un verdadero impacto del Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído de Dios y de momento hay un emocionalismo y dicen, sí, voy a empezar a caminar en el Señor? Y incluso empiezan a ir a la iglesia, empiezan a leer la Biblia, ¿verdad? Pero si no han tenido ese impacto, esa experiencia verdadera, ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, seguramente no va a haber un cambio. Y eso es más terrible, porque creen que hay un cambio, creen que ahora ya tienen eso que el Señor nos ha dado y que es la salvación, y en su momento la vida eterna, pero realmente no la tienen, porque no ha habido un verdadero impacto, no ha habido una verdadera comunión con Dios. Qué importante es que nosotros, conforme a lo que dice el apóstol Pablo, examinemos nuestra vida, cómo estamos viviendo, si verdaderamente estamos viviendo un verdadero cristianismo, verdaderamente ya tenemos esa identidad como hijos de Dios. Dice la palabra que ahora somos linaje escogido, nación santa, pero ¿realmente lo estamos siendo? ¿Realmente hemos aprendido? Es que aquí hay dos problemas. Primero, si realmente lo hemos aprendido. Y una vez que lo aprendemos, lo tenemos que poner por práctica. Porque de la misma manera que ponía el ejemplo de este lugar que tuve la oportunidad de visitar, siguiendo las instrucciones no tenías problema, disfrutabas plenamente de todo lo que había en ese lugar y no ibas a tener ningún problema. Pero si no sigues las instrucciones, si no cuidas tu estadía, si eres imprudente, puede haber consecuencias fatales, hasta tu muerte. Ahora, si lo trasladamos al tema que estamos tratando, nos damos cuenta que nuestra vida espiritual está en riesgo, que puede haber una muerte espiritual. Y qué tremendo, ¿va? Qué tremendo que cuando nosotros empezamos a conocer del Señor, se activa nuestro espíritu y empezamos a tener relación verdadera con Dios. Recordemos que la única forma de relacionarnos con Dios es a través del Espíritu. Pero si tu espíritu está muerto, ¿cómo te vas a relacionar con Dios? Es importante que nosotros analicemos eso. Entonces dice que Dios nos habló en aquellos tiempos a través de ¿qué? De los profetas, le habló a nuestros padres, ¿verdad? Y luego dice que en los posteriores días habló a través de ¿quién? Del Hijo. El Hijo vino, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino, llevó a cabo el ministerio para el cual venía. Y dio su vida por ti y por mí. Por obediencia al Padre, pero por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos fuéramos perdonados, por todos aquellos que le recibiéramos
tuvieron posibilidad de ser perdonados y tener, ¿qué? Vida eterna. Eso es lo que hizo el Señor a través de su sacrificio. Y pareciera algo muy comprensible, pero te digo una cosa, muchas veces no se comprende ni se dimensiona el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ese es un problema severo, porque termina uno menospreciando, cuando debemos de amar el conocer verdaderamente a Dios, el dimensionar lo que el amor tan grande del Padre hacia nosotros, al dar a su Hijo, y el amor del Hijo al derramar hasta la última gota de su sangre. Y aún más, porque previamente recibió humillaciones, golpes, lo ridiculizaron, lo desnudaron, lo golpearon. Fue despreciado por aquellos por los cuales vino a dar la vida. Y eso agrégale el problema físico, ¿verdad? Porque recordemos que el Señor se vino y se hizo carne. Dice Filipenses que dejó su deidad y se hizo hombre. Entonces esos golpes, esas humillaciones, esas laceraciones en su cuerpo, las sufrió como hombre, como lo que pudiste haber sentido tú y yo. Mira qué tremendo, y aún más el dolor más grande de que las personas por las cuales vino a dar la vida, en ese momento lo estaban despreciando, humillando, incluso condenando a la cruz. Tenemos que dimensionar eso, amigo, hermano, que me escuchas. Por si no dimensionamos eso, no nos emociona eso, no nos motiva eso, pues la pregunta sería, ¿quién nos va a emocionar, verdad? Mira, vamos a leer en Juan para entender la naturaleza total y absoluta de nuestro Señor. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es totalmente claro esta porción de la palabra cuando nos habla de la naturaleza de nuestro Señor. Y valdría la pena leerlo y meditarlo muy detenidamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor, amigo, hermano, que me escuchas, utiliza diversos medios, diversas formas a través de su Espíritu Santo para que tú y yo aprendamos a vivir conforme a su palabra, aprendamos a respetar sus principios, sus mandamientos. Y no solamente porque sea algo para Dios, sino porque trae un beneficio a nuestra vida. A veces no dimensionamos, ¿verdad? El pueblo hebreo caminó por el desierto y vemos que tenían todo, la suplencia de Dios. No enfermaban, no habla mucho de sus ropas, pero ¿qué es lo que pasó durante todo ese tiempo? El Señor los estuvo guardando. Y aun cuando eran de dura cerviz, pues pudiéramos decir que entendieron un poco, ¿verdad? Aunque sabemos que al último no entraron todos, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que el Señor quiere guiarnos, quiere estarnos enseñando constantemente a través de su bendita palabra. Por eso a veces cuando la gente nos ve con nuestra Biblia, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y para qué tanto cargas ese libro? Y para todas partes, ¿verdad? Y siempre hablas de la Biblia. Amigo, hermano, que me escuchas, nuestra forma de hablar, de pensar, debe de ser de manera natural, siempre citar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios contiene todo, todo. Lógicamente esto debe ser con la guianza del Espíritu
Dice la misma Biblia, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si tomas la Biblia como un libro más, como un libro de cultura, como un libro sin que tengas comunión verdadera con Dios a través del Espíritu Santo, pues no vas a encontrar el espíritu de la palabra, ¿va? Y vas a decir, bueno, ¿y qué me da esto, va? Y nosotros damos cuenta cómo el Señor nos habla de manera detenida, a veces solamente leyendo una parte de un capítulo, el Señor te hiera y tú llegas y dices, bueno, sí es cierto, el Señor me señala esto y yo cometí ese error, no tenía que haber hecho esto. Y entendemos que de los errores se aprende, ¿va? Bueno, pues decimos, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? O lo voy a hacer de manera diferente. Ahora sí voy a consultar a Dios. Porque mira, amigo, hermano, que me escuchas, la pregunta sería, ¿en todos los actos de tu vida consultas a Dios? Antes de hacer algo, ¿lo pones en oración? Para que tengas la firmeza de que el Señor está contigo. Seguramente que no, seguramente que no. Porque es un hábito que se aprende con una cierta constancia y con la fe que vas desarrollando y sobre todo conociendo a Dios. Mira, vamos a rezar Hebreos. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la advertencia que da el Señor. En el capítulo 2 de Hebreos, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mira, hay dos palabras muy importantes al principio de este capítulo. En el versículo dice, por tanto. O sea, nosotros ya leímos el capítulo 1 y vemos que hay una instrucción de parte de Dios. Y nos señala que Dios nos ha hablado. Primero, ¿por quién fue? Dice, a nuestros padres, por medio de los profetas. Pero ahora tuvimos el privilegio de que el Señor mismo, a través de su ministerio, vino y testificó. Y todo ese ministerio nos enseña lo que nosotros debemos de aprender respecto a cómo vivir. Y verdaderamente entender que Dios nos ama. El Señor Jesucristo nos ama. El Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Cuando realmente nuestro corazón está abierto, nuestro espíritu está abierto, el solamente oír que Dios te ama, llena tu corazón, llena tu mente, tu alma, tu espíritu. Pero a veces no estamos poniendo atención. Eso es, Dios te ama, Jesucristo te ama, Jesucristo nos ama. Y no solamente como los seres humanos, ¿verdad? Porque decimos te amo. Y cuando se trata de demostrarlo con la mínima cosa, te das cuenta que no es cierto lo que se dijo. El verdadero amor es el Señor. No hay ejemplo más grande de amor, no hay muestra más grande de amor de lo que hizo nuestro Jesucristo por ti y por mí, al dar su vida, al derramar hasta la última gota de su sangre, para que tú y yo pudiéramos ser perdonados y alcanzar vida eterna. Entonces, en el capítulo 2 hay una advertencia de parte de Dios. Por tanto, si el Señor ya nos habló habló a través de los profetas, ahora a través de la Biblia, el Señor a través del testimonio del Señor Jesucristo, ha utilizado hombres para que nos compartan la palabra y lo sigue haciendo. Y ahora te dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, pon atención,
atendamos a las cosas que hemos oído. Aquí surgen dos problemas, ¿verdad? Primero es, ¿verdaderamente has oído la palabra de Dios? ¿Verdaderamente te has instruido? ¿Verdaderamente pones atención cuando el Señor quiere hablarte? A través de los medios que mencionamos. Esa sería una primera cuestión. Y la segunda cuestión es que lo estés recordando constantemente para ponerlo por práctica. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Tú eres digno, te alabamos, porque tú eres la razón de nuestra alabanza. Esta noche hemos venido a celebrar tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Eres tú, Jesús, eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Eres tú, Jesús, eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Eres tú, Jesús. Eres tú, Jesús, y eres mi alegría. Eres tú, Jesús, el dueño de mi vida. Eres el amor de mi corazón. Eres tú la luz que ilumina mi camino. Y eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Así es, Jesús, tú eres la razón de nuestra alegría, tú eres la razón de nuestro existir. Y es por eso que en esta noche celebramos su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Y eres la razón de mi existir. Eres tú, Jesús, mi consuelo en el dolor. No hay nadie que se compare a ti. Que se compare a ti. Más fuerte, que se compare a ti. Escucha, que se compare a ti. Última vez, que se compare a ti. Jesús, no hay nadie como tú, Jesús. Estamos de regreso y veíamos qué importante es que nosotros realmente entendamos lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Cómo nos ha estado hablando, amigo, hermano, que me escuchas? Decíamos a través de la Biblia, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, cuando tienes una verdadera comunión con el Señor, a través de siervos que nos comparten la palabra,
a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía, nos ayuda a discernir, nos ayuda a meditar en la bendita palabra de Dios y nos da la certeza. Platicaba ayer con un hermano pastor y decíamos, ¿cómo es que puedes tener? ¿Quién te da la certeza de que eres salvo, va? Muchas veces decimos a un hermano, eres salvo, hermano, eres salvo. Y tú mismo te consuelas con que eres salvo, ¿va? ¿Por qué? Porque un día hicimos una oración de fe. Ya hemos platicado en anteriores ocasiones de esto, ¿va? Pero no se trata solamente de eso, se trata de que tengas la certeza por parte del Espíritu Santo que verdaderamente eres salvo, que verdaderamente hubo un impacto en tu vida, que verdaderamente tuviste una experiencia con el Señor y que verdaderamente le estás conociendo. Y digo, le estás conociendo y le estamos conociendo porque difícilmente vamos a conocerlo al 100%. Hay muchos atributos del Señor. Es un amor incomprensible, un sacrificio incomprensible, porque resultaría pues sumamente difícil entender que el Señor, siendo Dios, dejó su deidad, se vino, se hizo hombre, siendo el más santo de los santos, hizo el más pecador de los pecadores, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente estemos recordando esto, que es la justificación que tenemos ante Dios. La justificación nos la dio ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podríamos hacerlo, no teníamos cómo hacerlo. Nuestra naturaleza es pecaminosa, es una naturaleza caída. Me platicaba precisamente ese hermano y me decía algo que me pareció bien tremendo. Me decía que hubo dos hombres, que un hombre, Dios le dijo, te voy a dar a cumplir un deseo, pero ese deseo que tú me pidas, yo se lo voy a dar doble a tu vecino, ¿no? Y bueno, pues este hombre realmente no le tenía mucho amor a su vecino, ¿eh? Por lo que vamos a comentar. Y le volvió a decir el Señor, te voy a conceder un milagro, pero te platico que ese milagro va a ser doble para el que está a tu lado. Y ese hombre le contestó, quiero que me quites un ojo. Mira qué tremendo. O sea, lo que él quería verdaderamente causarle daño al de al lado, ¿eh? Dice, a mí quítame un ojo, y como ya lo que había dicho el Señor era que era doble, bueno, pues al otro le iba a quitar los dos. Pero mira qué tremendo, porque ese odio, esa ira contra esa persona le hizo perder la posibilidad de recibir una verdadera bendición de Dios. Pero como tenía en su mente que el vecino iba a recibirlo doble, no lo quiso recibir de la manera correcta. Y pareciera algo muy, muy raro, ¿ah? Totalmente, no sé, exagerado. Pero te digo una cosa, a veces en la vida sí se dan esos casos. Hay tanto odio que tienes hacia otra persona, enojo, envidia, egoísmo, que quisieras dañarla aún a pesar de que te afecte a ti. Y bueno, a veces no se estudia lo suficiente, ¿verdad? Pero si tú odias a una persona, el primero que tienes problemas eres tú. Tu alma no está en paz, tiene heridas, no puedes tener una verdadera comunión con Dios, no se sana tu alma, de manera constante sufres. ¿Por qué? Porque no puedes perdonar. Dicho sea de paso, el perdón pues es el bisturí de Dios, ¿verdad? Para sanar tu alma. Mira, cuando odias a una persona, muchas veces esa persona ni siquiera está enterada, ¿eh? Otras veces, aunque esté enterada, ni le importa. Y sin embargo, tú te estás acabando la vida y tú estás odiándola y hablando de esa persona, pudiendo utilizar ese tiempo tan importante en otras cosas que verdaderamente te edifiquen, que verdaderamente te produzcan algo. Estás perdiendo tu tiempo hablando de la gente, ¿no? Murmurando. Qué tremendo es esto. Pero bueno, retomando el punto, es eso, que el Señor nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia
aprendamos atendamos las cosas que hemos oído, todo lo que aprendemos del Señor, todo lo que leemos, todo lo que vivimos, todo lo que nos transmite el Señor a través de un siervo, una predicación. Tenemos que poner atención, tenemos que aprenderlo y recordarlo para cuando se nos presente la posibilidad de llevar a cabo lo que hemos aprendido. Mira, no sé si te ha pasado, amigo o hermano, que me escuches, pero muchas veces oyes la palabra, aprendes algo y al otro día o a los otros días se te presenta una situación en donde puedes aplicar eso que aprendiste. Y ahí es verdaderamente, si lo retuviste, ¿va? Si lo aprendiste primero, si lo retuviste y si lo estás recordando, ahora lo pones por obra. Vas a pasar por un lugar y de repente, pero me dijeron esto, ¿va? Volviendo a lo que platicábamos al principio, te metes al mar, de repente ya no puedes nadar o simplemente no sabes, pero como seguiste la instrucción, pues te pusiste tu chaleco, pues el mismo chaleco te mantiene a salvo. Y lo único que tienes que es gritar al salvavidas que está cerca, que también sabes que estaba para apoyarte, y el salvavidas viene y te rescata y te lleva a la orilla. Pero si tú no haces caso, tú no te pones el chaleco, eres imprudente, rebasas los límites, te metes a mar abierto, pues entonces puedes morir. No hay quien te salve, no hay ni algo físico que lleves, ni a quien gritarle. Y además el lugar donde ya te metiste es un lugar más peligroso. Y la instrucción era también allégate de personas, ¿verdad? Estate cerca de alguien. No te alejes tanto. Entonces, allegarnos de personas que nos puedan ayudar. Porque estar cerca de personas que no te van a ayudar, pues tampoco tiene mucho caso. Y la otra es también que no tengas demasiada confianza. A veces cree uno ya saber todo. Y realmente, en las cosas de Dios, amigo, hermano, que me escuchas, nunca, nunca, nunca va a ser suficiente. Nunca vamos a ver todo. Vamos a terminar nuestro tiempo y nuestro paso en esta tierra y nunca vamos a poder entender toda la palabra de Dios. Y nunca vamos a poder conocer plenamente a Dios. Hay cosas que todavía tiene reservadas para nosotros cuando estemos ante su presencia. Eso es si estamos recordando constantemente lo que hemos aprendido. Esa es la exhortación que hace el Señor. Vamos a ver aquí mismo en Hebreos 2, pero el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto te lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco mejor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa con nosotros las cosas y con que todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esta porción nos habla de alguna manera, nos habla de Cristo, pero también nos habla del hombre. Pero queremos hacer énfasis en esto. El Señor Jesucristo es el autor de la salvación. En Él fueron hechas todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y dice la palabra que Él es el camino, el único camino para llegar al Padre.
Él es el camino, la verdad y la vida. Y decíamos en un programa anterior, y Él es la puerta estrecha para llegar a la presencia de Dios. Mira qué tremendo. Pero si no lo hemos entendido, si no lo hemos aprendido y si no lo recordamos, vamos a vivir de la misma manera que estábamos viviendo antes de conocerlo. No hay un cambio verdadero. Ahorita vamos a tocar el punto de la apostasía, pero no puede uno caer ni siquiera en apostasía cuando uno realmente no ha tenido un encuentro verdadero con Dios. No se ve esa verdadera comunión. Mira, vamos a checar en Hebreos también, pero en el capítulo 5. En el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 11 al 14. Y precisamente la advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la precisión, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Nos señala que existe un proceso. Hay un proceso. No quiere decir ni es una ofensa o recriminativo para alguien que va empezando en el Señor. Amigo que nos escuchas, hay un proceso en nuestro caminar en el Señor. Empezamos a entender los elementos esenciales, ¿verdad? del plan de salvación que tiene el Señor para nosotros. Empezamos a conocer, empezamos a tener fundamentos. Y a lo mejor son cosas simples para aquellos que ya están avanzados en el conocimiento de la palabra, pero que son cosas importantes. Entonces, ¿qué es lo que nos señala? No que no pasemos por ese proceso. Claro que tenemos que pasar ese proceso. Empezamos a tomar leche, hablando de alimento más comprensible. Alimento me estoy refiriendo a la palabra, ¿verdad? Para aquellos amigos que nos escuchan. Empiezas a entender la palabra con cosas básicas, con cosas esenciales. Poco a poco vas avanzando, se va haciendo un poco más digerible todo lo que estás oyendo y estás aprendiendo. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay un proceso, pero tampoco te puedes quedar detenido. Hay una palabra que decía un hermano para referirse a ciertas personas, y decía que son viejos cristianos con mamila, ¿va? ¿A qué se refería? Que eran personas que ya tenían muchos años en el Evangelio. Y aclaremos, ¿verdad? Porque tampoco tiene que ver que tengas tanto tiempo y seas ya experto en la palabra, ¿no? No, porque cada quien tiene un proceso, un tiempo, un caminar. El Señor va tratando con cada uno de nosotros de manera personal. Por eso no debemos de avergonzarnos, ¿verdad? A veces quisiéramos aprender a hablar o a orar o enseñar o predicar como el hermano, ¿verdad? Recuerda que cada quien tiene dones diferentes. Recuerda que cada quien tiene un proceso. Unos van muy rápido, otros van más lentos. Y al último no importa el ritmo que lleves, lo importante es llegar a la meta, porque muchas veces van muchos, de manera coloquial se dice, tienen entrada de caballo de hacienda y salida de burro cansado, y no cumplen el objetivo. Entonces, qué importante es que nosotros llevemos un proceso de manera correcta, pero constantemente estemos avanzando, conociendo más de Dios. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, rudimentos de la palabra de Dios.
Vas avanzando y de repente no te acuerdas de lo primero, ¿ah? Y mira, muchas veces pasa incluso en la vida, ¿verdad? Cuántas cosas de la primaria nosotros ya no nos acordamos. Porque hay un proceso. Pero bueno, ya hay cosas que se van quedando de manera natural. Lo necesario se nos queda para que nos podamos seguir avanzando. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pasa y pasa el tiempo y tú sigues queriendo aprender lo esencial, lo esencial. Cuando Dios tiene cosas maravillosas para ti y para mí. Amigo hermano que me escucha, si en algo deberíamos tener pasión, si en algo deberíamos tener un hambre por aprender y entender y comprender más las cosas, debería ser en la palabra. Muchas veces tenemos pasión por tantas cosas, ¿eh? Yo veo, por ejemplo, un deportista se ejercita y entrena y entrena y entrena y entrena para presentar, no sé, una competencia. Pero como tiene esa pasión por ganar, porque quiere el primer lugar, porque quiere ocupar ese podium, quiere esa medalla, quiere tener ese premio, pues se afana y hay sacrificio, deja todo, deja fiestas, deja reuniones, deja actividades con sus familias con tal de alcanzar la meta. Pero mira, qué tremendo, ¿ah? Porque eso es corruptible. O sea, en ese momento dan un premio. Y ese premio, pues hay regocijo, hay emoción, y lo lograste, y qué bueno, y todo se lo debo a mi manager, como diría alguien famoso por ahí. ¿Pero qué? Ese premio te queda ahí. Hasta ahí queda. Ya después vendrá otro que gane, ¿verdad? Todo eso es temporal. En el Señor no es temporal las cosas. Lo que tú logras es tu salvación y la vida eterna. Mira qué tremendo. Qué tremendo plan del Señor. Por eso te decía, si en algo queremos apasionarnos, si en algo queremos afanarnos, si en algo queremos realmente tener hambre, es en la palabra. Porque la palabra es la que nos va a justificar, la palabra es la que marca el lineamiento, la palabra es la que nos marca la voluntad de Dios. Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que después de ese proceso, tú ya vas a poder discernir entre lo que le agrada y no le agrada a Dios. Y no en una forma como lo alcanzaron Adán y Eva, ¿verdad? En ese acto de desobediencia. Porque ese fruto que comieron, el bien y el mal, fue lo que los llevó al pecado. No se trata de eso. Aquí vamos a conocer la voluntad de Dios a través de la bendita palabra. El versículo 6 del capítulo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no la doctrina de Cristo, los rudimentos, los principios, pero no porque los dejes, de los olvides, no, esos ya deben de quedar impregnados a ti, debes estar constantemente recordarlos, pero seguir avanzando, no te puedes quedar estancado en eso. Por eso dice, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las muertas y la fe en Dios. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la perfección. ¿La vamos a alcanzar? No la vamos a alcanzar. No te preocupes porque no la has alcanzado. La verdad es que no la vamos a alcanzar. La perfección la vamos a alcanzar solamente estando con el Señor. Dice, buscando la altura del varón perfecto. El varón perfecto, nuestro Jesucristo. Dice buscando, no dice alcanzando. Buscando. Debemos ser constantes. Constantes, buscando de Dios, buscando Dios día con día. Entonces, ¿qué es lo que dice más adelante? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Todos son rudimentos que deberíamos de tener ya nosotros y recordarlos, aprenderlos y estarlos recordando. ¿Para qué? Para que podamos avanzar. No quiere decir la palabra que nos olvidemos de eso, no. Dice, ya los oíste, ya los aprendiste, ya los estás viviendo, ahora sigue avanzando.
ahora tiene las herramientas suficientes. Ahora ya no, a lo mejor ya no es tan necesario el salvavidas, a lo mejor ya no es tan necesario tener a otra persona al salvavidas ahí cerca, ¿no? Porque ya aprendiste a nadar. Pero aún cuando sepas nadar, de todos modos tienes que tener prudencia de no rebasar límites. ¿Y cuáles son los límites? Respetar los principios y mandamientos de Dios. Mira, vamos a ver en Hebreos, pero en el capítulo 10, y vamos a leer los versículos 23 al 25. Vamos a leer a partir de, para darle un contexto, dice el 20, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y ese es el versículo en el que quiero centrar. Dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué nos dice la palabra? Mantente firme, mantente firme. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Recordando lo que hemos aprendido y seguir aprendiendo. Pero es qué tan importante recordar lo que hemos aprendido. Yo hacía una reflexión y siempre tengo un afán un buen afán yo creo, ¿no? Por compartirle a mis hijas, ¿verdad? Ciertas cosas de la vida, de la palabra sobre todo, pero hija, si pasa esto hay que hacer esto. Hija, si sucede esto hay que hacer esto. Pero puede presentarse esa situación. Si se presenta esa situación, tienes dos opciones. Mira, esta y esa. Cualquiera de las dos puede ser buena. Pero hazla con esto, hazla de esta forma. Hija, no hagas esto porque la palabra del Señor nos dice esto, esto, esto. Cuando tú instruyes, dice la palabra, cuando tú instruyes al pequeño de grande, lo va a recordar. Estoy parafraseando. Y lo va a poner por obra. La mayor bendición que tú le puedes dejar a un hijo es eso. Mira, como ya hay poco tiempo, vamos a ver en Hebreos 12, y vamos a leer 2 versículos. Por tanto, es el versículo 1, capítulo 12, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si algún día tú sientes que es verdaderamente difícil caminar en el Señor, recuerda lo que has aprendido. Recuerda lo que hemos aprendido. Y no solamente recordarlo, sino ponerlo por obra. Es importante que nosotros vivamos de esa manera, recordando lo que hemos aprendido, para que lo pongamos por obra. Bueno, solamente queda darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir la palabra, esperando que algo, aunque sea una pequeña porción de lo que hablamos, haya sido de edificación para tu vida. Nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, la próxima semana. Bendiciones.
Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.